actividad que puede tener un sindicato, digamos, en una negociación colectiva, que es un asunto súper específico. Ahora, yo entiendo, digamos, soy como bien ignorante en esta materia, pero yo entiendo que uno no puede imponer, digamos, a un pueblo indígena un marco institucional, una arquitectura institucional. Su configuración y cohesión como pueblo indígena es algo que descansa, ¿no es cierto?, en tradiciones, costumbres, una muy larga historia, en fin, etc. ¿Ya? Pero en términos, digamos, de la interfase, ¿ya?, entre el pueblo indígena, un pueblo indígena, digamos, cualquiera, y el, ¿cómo ponerlo, digamos? Y otros actores, digamos, en el espacio público, ¿ya?, de los cuales ciertamente las agencias estatales, digamos, son un actor. Digamos, hasta ahora hemos estado hablando de Estado como si, identificándolo un poco con aparatos de Estado, digamos. Mejor hablemos como de espacio público ciudadano, ¿ya?, y es nacional, ¿ya? ¿Cómo, digamos, desde esta representación, que es autónoma, digamos, que surge desde el mismo pueblo indígena, cómo lograr, digamos, en el espacio público una interfase, ¿ya?, con los restantes actores de ese espacio público, que son, bueno, partidos políticos, organizaciones de sociedad civil con proyección en el espacio público, en fin, el espacio público ciudadano. Ahora, yo creo de que el tema, digamos, es crucial y es eminentemente político, ¿ya? No creo, digamos, que sea un tema susceptible de resolverse, digamos, administrativamente desde agencias estatales o desde decisiones, digamos, estatales, ¿ya? Se hacía referencia recién, digamos, al tema de la representación en el Parlamento, ¿ya? Claramente esa es una de las vías, digamos, o sea, el pueblo indígena cualquiera, digamos, tiene que constituirse en un actor político, digamos, en el buen sentido, ¿ya?, de modo de poder ser otro actor en un espacio público ciudadano, donde, bueno, hay ciertamente otros actores también, digamos, ¿ya? Y, claro, a ver, ¿cómo lo pongo, digamos? Sin incurrir, digamos, como en algún tipo de paternalismo, digamos, pero claramente tiene que haber, digamos, algo que gatille, digamos, ese proceso de constitución en actor político, ¿ya? Y yo creo que aquí, tal como en el caso bueno, de todos los fenómenos de exclusión, digamos, ¿ya?, género, etc., yo creo que leyes de cuotas, leyes de asignación, digamos, por ejemplo, de cupos parlamentarios, ¿ya?, a el mundo, digamos, de los pueblos indígenas, es un instrumento útil en términos de gatillar, digamos, ese proceso de constitución como actor político. Tal como tú lo decías, digamos, bueno, están constituidos como actores culturales, sociales, territoriales, ¿ya?, en donde la noción del territorio juega un papel súper trascendental, pero no como actores políticos, ¿ya? Y entonces yo creo que alguien tiene que facilitar, digamos, esa constitución. Entonces, leyes de discriminación positiva, de cuotas, digamos, en el ámbito político, yo creo que pueden ser, digamos, el mecanismo efectivo. Y si me das comento más, a mí es como un segundo tema, ¿ah? Porque, de acuerdo, digamos, yo me parece un punto súper bien subrayado esto de que la negociación con empresas, digamos, relativo a proyectos de inversión, es un subtema, digamos, claramente, mucho más amplio. Pero, a ver, yo enseño negociaciones internacionales y, bueno, ese es un ámbito, digamos, en donde no hay todo este marco jurídico, digamos, o sea, el mundo, digamos, del realismo, digamos, muy simple, ¿ya? Pero yo diría, las últimas décadas, cada vez la literatura en la práctica cobra más y más relevancia, ¿ya?, el tema de la legitimidad de los acuerdos que se logran, de la justicia, ¿ya?, de los acuerdos que se logran. Y yo creo que en este ámbito, digamos, no es solo un tema de beneficios compartidos, digamos, que en el fondo, entiendo, Álvaro, como una referencia, bueno, no puede ser un juego suma cero, digamos, tiene que ser claramente un juego, digamos,
que bueno, haya beneficios para ambos. En el caso, volviendo a los proyectos de inversión, en el caso de la empresa, el tema es, bueno, es no sé, es un modelo de negocio, digamos, si finalmente la inversión es un negocio. Pero en el caso, digamos, del actor pueblo indígena involucrado, el conjunto de comunidad blanca, comunidad, es bien distinto, digamos, porque no es un tema de negocios, digamos, es un tema de, bueno, de identidad que descansa, digamos, en el territorio, bueno, ¿no? Entonces, hay como, yo no sé si, no es asimetría, digamos, pero hay como claramente una diferencia muy crucial en términos de lo que está en juego para uno y otro actor, aún en algo tan como material y circunscrito como un proyecto de inversión. Entonces, eso no estaba, digamos, en todo, o sea, la necesidad de que el acuerdo sea un acuerdo legítimo, un acuerdo justo, digamos. Y, bueno, eso obliga a pensar en criterios de justicia, en criterios de equidad, más allá, digamos, de simplemente mis beneficios. Todo el mundo entiende que son más bien materiales, digamos. Pero hay algo que claramente está cerca de eso. A ver, damos un par de palabras más antes de pasarlo. Vamos a volver después también a recoger comentarios. Agradezco a María la intervención porque creo que ese es un poco el espíritu de esto, ¿no? De tirar los temas más amplios, o sea, quizás no restringirse sino que justamente abrir un debate lo más sincero posible. Allá primero y después acá. Hola, mi nombre es Ricardo Inalef y soy parte de las comunidades que hemos estado tratando de defender y recuperar nuestro territorio. Me pareció muy interesante lo que dijo recién el señor acá acerca de ciertas normativas, cierta institucionalidad que se ha ido construyendo y que se sigue definiendo desde un Estado, desde un ente ajeno a lo que es la nación mapuche. O sea, esto es como repetir la misma práctica de cuando el Estado chileno hace usurpación de nuestro territorio. Instala y controla administrativa, políticamente y económicamente todo nuestro territorio. Y yo creo que este ejercicio de que las mismas instituciones huencas sigan definiendo los mecanismos para relacionarse con nosotros bajo costumbres o principios que son ajenos a nuestra cultura, es más de lo mismo. Y yo por eso que me parece muy interesante lo que planteó y estoy muy de acuerdo, es que qué grado de legitimidad tienen estos instrumentos. Es muy distinto la relación, lo que significa para uno y para otro. Para mí todo lo que significa esta consulta, convenio, es parte de una agenda de un Estado huinca distinto a nosotros. No tiene que ver con nuestros mapos. También dijo algo que me parece muy interesante, que las implicancias que tiene el establecer una relación, por ejemplo, de negocio con una empresa, las implicancias que tiene para uno y para otro. Desde nuestra filosofía, nuestra cosmovisión, esto tiene una implicancia global, digamos, afecta a todos los aspectos de nuestra vida. No es simplemente un negocio que se pueda separar de otra experiencia vital que nosotros tenemos ahí en nuestra cultura. Yo creo que efectivamente tenemos que también mencionar el tema de la interlocución, como que si no hubiese una interlocución, y aquí en la exposición lo que alcancé a captar es poco menos que nos insisten en organizarnos como ellos quieren que nos organicemos. Nosotros sí estamos organizados, y sí han habido actores políticos. El hecho es que el Estado, por una definición política, los últimos gobiernos de la concertación de derecha, definen no conversar con quienes defendemos y reivindicamos nuestros derechos. Sin embargo, ellos hacen uso de un sector también de origen indígena, que sí está llano a habitar su mundo occidental, digamos, bajo sus códigos y sus normas. Y efectivamente les sirven para la caricatura que nosotros hemos dominado. Cada gobierno de turno tiene a alguien que le baile la moneda, vestido de mapuche, o que desfile para la parada militar. Sí, hay para todo eso. Pero sin embargo hay un conflicto y hay gente de los pueblos originarios que nos levantamos en contra de la invasión del Estado chileno, en este caso el territorio mapuche, y contra cualquier intento de seguir destruyendo nuestro diario vivir. Digamos, anoche se veía en un reportaje el hecho de que la gente hoy día ya no tiene ni agua, y lloraban incluso, porque esto es tremendo, ya no hay ni agua, ya están rodeados de ríos, pero ya ni siquiera tienen agua para beber. La municipalidad les provee el agua, por ejemplo. Entonces, creo, solamente para decir que se siguen definiendo cosas entre los que desde un marco de referencia distinto y que no tiene ninguna relación, digamos, con la cultura de los pueblos que viven en ese territorio.
Eso me parece interesante. Pero los actores políticos están, y es una decisión política no conversar con ellos. Ahora, en unos días más, viene una comitiva de comunidades en conflicto. Son puras comunidades mapuche que tienen conflicto con hidroeléctricas, forestales, proyectos mineros. Vienen a Santiago a conversar, a dialogar. Pero no es la primera vez que vienen, esto ya es una larga lista de venidas para acá para interactuar. Y ellos son líderes políticos, gente que tiene la legitimidad, gente que sí representa a sus propias instituciones, sus propios modelos de organización que son las comunidades. Y lo otro que me interesaba, que lo que él planteó también, que desde la perspectiva mapuche, nosotros, esa vinculación que se hace consulta, Estado y proyectos de inversión, yo comparto con él también que la consulta dice a todos los aspectos, no es solamente proyectos de inversión. Y nosotros cuando entendemos que tenemos que tener, hay un proyecto, un negocio, digamos, alguna empresa que quiere instalar un proyecto en nuestro territorio, también la entendemos como una relación entre privados. Y yo creo que lamentablemente la empresa en el ejercicio ha ido constatando estas instituciones neutrales, parece a la que se refería, tiene un registro de asesoría que parece que no le ha ido muy bien. Y yo no sé cuándo se van a dar cuenta que parece que esos no son los actores adecuados. Y ahí recojo lo que decía usted en la exposición, de que hay que revisar eso, quiénes son los que tienen las competencias para eso, digamos. Y yo no sé, me da la impresión de que no han habido muy buenos resultados. Por tanto, nosotros creemos, y esta es una conversación que tuvimos con comunidades en conflicto, por ejemplo, que nosotros sí nos parece, y recojo y respondo directamente, que nos interesa una relación directa con las personas responsables de los proyectos de inversión. Y creo que se abrirían otros aspectos de la conversación que muchas veces por prejuicio creemos que no podemos avanzar. Yo creo que se avanzaría mucho más teniendo una relación bastante más directa. Okay. Tengo 3 peticiones y ahí tenemos para que los panelistas respondan. Vamos a tener en el segundo panel otra ronda de conversación y al final se ha hecho una gran ronda, así que ahí por acá. ¿Quién? Sí, gracias. Mi nombre es Pablo Bovich, yo soy asesor legal de la Confederación de la Producción y el Comercio, la CPC. Bueno, estaba escuchando con alta atención las exposiciones y sobre todo los comentarios que han habido en la mesa, que han sido, creo, muy relevantes. Bueno, voy a tratar de seguir un orden aquí. Yo creo que nosotros creemos en el fondo que el convenio 169, que fue un convenio que se discutió durante muchos años en el Congreso, muchos años en Chile, tardó en convertirse en ley, es una oportunidad efectivamente para mejorar las relaciones entre la sociedad, entre estos dos países que conviven en un Estado. Y esa oportunidad, digamos, el convenio, yo creo que teníamos que aprovecharla, saber aprovecharlo. El convenio 169 ha sido ratificado por una gran cantidad de países, mayoritariamente latinoamericanos. Y ninguno de los países que lo ha ratificado, pero ninguno de los países que lo ha ratificado está exento de problemas. Nosotros hemos tenido conversaciones con los grupos de empleadores, que son nuestros asociados, pues hablamos con los grupos de empleadores, para saber, digamos, cómo ha sido la implementación, cómo ha sido, digamos, la relación de los distintos estados con los pueblos indígenas, cómo ha sido la relación de las empresas con los pueblos indígenas, cómo ha sido la sentencia de los tribunales con respecto a las situaciones que se han presentado. Y ninguna es pacífica, porque son procesos. No son cosas que se solucionan inmediatamente, son procesos que hay que caminar juntos y son procesos donde se van construyendo confianzas, que fue uno de los temas que aquí se relevó y yo creo que es relevante. En Chile, como muchas veces nos pasa, tratamos de hacer las cosas rápido cuando las hemos hecho lento. Por ejemplo, el convenio 169 tardó muchos años en ratificarse, pero cuando el año 2008 se ratifica y entra en vigencia en el año 2009, en el camino nos apuramos en crear una especie de reglamentación de la consulta. El primer problema es el problema que tenemos un poco instalado y nos tiene ahora sentados. Ha tenido a los distintos gobiernos sentados y particularmente este último. No se consultó la forma como se hacía la consulta. Bueno, ahora ese es el proceso en que se está, con las dificultades, con los problemas que han surgido, pero con los esfuerzos que se han hecho también, porque entiendo que se han hecho esfuerzos importantes. También, entonces esa norma quedó un poco desconocida, quedó en el aire, pero existe, pero es algo desconocida o no considerada por los rectores. Luego tenemos un siguiente esfuerzo, es crear una especie de manual de inversiones en territorios indígenas. Eso fue un gran problema, pues se generó un documento inmenso, grande, un documento muy complejo. Otra vez, complejo para las empresas, complejo para el pueblo, los pueblos indígenas, complejo para el Estado en su implementación. Otra vez tuvimos la mejor de las intenciones, pero se generó un borrador que no pudo ver la luz.
A mí me llama la atención un poco lo que se ha comentado, el papel del Estado en el convenio. El convenio es claro, o sea, el convenio establece que la consulta está a cargo del Estado. El Estado es el que hace la consulta. Pero también entiendo lo que aquí se ha conversado. Y lo que entiendo yo también hemos visto en países que no han ratificado el convenio, pero que tienen experiencias que todo el mundo tiende a conversar como exitosa o dialogante. Canadá, Estados Unidos, lo que han hecho. Muchas de las experiencias tienen que ver justamente con esa relación más directa entre los particulares, en algunas situaciones, con los pueblos indígenas. Pero la sensación que uno tiene a veces cuando ve las regulaciones, entendiendo que ya Chile ratificó el convenio que es del Estado, y eso está, digamos, definido acá, por lo menos mientras ese convenio esté vigente, es que siempre tenemos un papel como de tutela, y de tutela donde estos son los pobres pueblos indígenas, pueblos originarios que no saben defenderse, pero que tenemos que cuidar. Yo creo que hay una visión que desconoce también el interés de las partes de conversar a veces. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Hay buenas experiencias en Chile de diálogo en ese sentido. Yo también creo que hay que recoger y darle importancia al esfuerzo que se ha realizado. A ver, este gobierno, el gobierno que sigue, el gobierno anterior, da igual. Lo importante, digamos, es que se han hecho esfuerzos para sentarse, para juntarse, para escuchar distintos puntos de vista, incluso para ir mucho más allá del convenio. Aquí se habla con el relator de Naciones Unidas, que no tiene nada que ver con este convenio, pero que tiene otro tipo de declaraciones, y se ha tratado, digamos, hasta de eso, involucrar para generar la confianza y generar un espacio de diálogo. Yo creo que está bien, hay espacios que no se ha logrado, digamos, cerrar, pero esos espacios, digamos, tienen que trabajar más. Yo creo que tenemos que aprender caminando, respetando los derechos y actuando de buena fe. Aquí lo importante es construir confianza y reconocer ciertas situaciones. En Chile, con el censo estará más cuestionado, menos cuestionado, pero las cifras históricas son claras. Uno ve las caseras y las caseras indígenas, por ejemplo. Hoy más o menos 10% de la población se autodefine, se autorreconoce como pueblos indígenas. Distintas poblaciones en Chile, o sea, 10% no es poco, es alto. Segundo, 25% más o menos de los pueblos indígenas viven en la región metropolitana. Están acá en Santiago. Entonces, yo creo que es importante que establezcamos diálogos que reconozcan las diferencias, que nos encuentren en los distintos espacios que estamos, en la región metropolitana, en la región de los lagos, en el norte donde estemos, pero construir confianza. A mí, más que seguir construyendo burocracias o cosas que quizás no sean reconocidas porque son hechas por el pueblo Winca, tiene que ver justamente cómo co-construimos soluciones que puede ser que tarden más tiempo, pero que podemos seguramente lograr. Hay un tema que sí es relevante. Efectivamente los tiempos tienen una importancia, y es allí donde hay que generar, como la representatividad tiene una importancia. Tenemos que ser capaces, los pueblos indígenas, los pueblos originarios, de encontrar esos mecanismos de representatividad. Pero también tenemos que ser capaces, como Estado, como país, y digamos, como pueblos originarios y el resto de pueblos o población Winca, de conseguir fórmulas para acotar y establecer términos. Nos conviene a ambos, si no, las cosas nunca cierran, y esto de no cerrar lo que hace es generar y aumentar la desconfianza. Además es caldo de cultivo para gente que, digamos, quiere asesorar o hacer de esto un negocio. Yo creo que no es la idea, porque ese negocio no es el negocio del resto, el negocio de nosotros es generar confianza. El negocio de Chile tiene que ser que construir esos caminos. Entonces yo creo que el gran mensaje que me gustaría dejar instalado es que yo creo que el convenio es una oportunidad. Tenemos que ser capaces de construir confianza y generar esos espacios. No va a ser fácil, bueno, históricamente esto ha sido difícil, pero estamos en un camino y espero que por este esfuerzo, el esfuerzo que siga, lo sigamos trabajando. Gracias. Acá, por favor, y finalmente acá, no, pero aquí tú, sí, y después Susana, y ahí pasamos al panel. Bueno, mi nombre es Jorge Miguel, yo soy consultor en razones comunitarias y en energías renovables no convencionales. Primero que nada, con respecto al tema del convenio, digamos, que es lo que ha dado ahora último el tema con respecto a cuál es el rol que si está el Estado, está la empresa, pues, digamos, lo que planteaste, que trasciende a todo, salud, educación, todo eso. Obviamente que el convenio, sí, trasciende todo eso, ¿ya? Y es donde se tiene que revisar, y como bien se plantea en la presentación de Antonio, donde tiene que revisarse todo, en este caso, nuestra institucionalidad, revisarse y adecuarse a los estándares del convenio. Y eso es una tarea que está pendiente por parte del Estado y del gobierno, donde no ha habido una revisión completa. Código minero, código de agua, cuatro que se llaman leyes sectoriales, donde hay